Pues buenas tardes, compañeras y compañeros que nos acompañan en este conversatorio que se ha programado con el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora y también con los estudiantes que están participando en la voz de las y los estudiantes de la Universidad de Sonora. Este conversatorio tiene como objetivo contribuir al análisis y discusión de un tema muy vigente en nuestra Universidad de Sonora, que es el tema de la Ley 4 y los 30 años que ya tiene, que de hecho va a cumplir ahora en noviembre del 2021. ¿Cuáles son las consecuencias de esta Ley 4? ¿Qué ha sucedido en la Universidad de Sonora? ¿Qué aspectos son los que han derivado en la forma como actualmente funciona la Universidad de Sonora y qué perspectiva tenemos en este tema respecto a la lucha que se está dando desde hace ya algunos años para modificar esta Ley 4, la Ley Beltrones que se le conoce. Y para ello, pues, invitamos a 4 ponentes, empezando con la doctora Guadalupe González, una académica distinguida del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación y Educación, pues que es pionera de la carrera de educación aquí en la Universidad de Sonora, con un trabajo muy reconocido de décadas, y pues ella va a empezar a abrir el debate sobre este tema tan importante para nuestra alma mater, en relación pues a estos 30 años de la Ley 4 y pues todo lo que conlleva la misma, ¿no? Pues adelante, Lupita, te cedemos la palabra con 15 minutos para que nos expongas aspectos muy relevantes de este tema, ¿no? Adelante. Pues muchas gracias por la invitación. Pediría a quien es el hospedador por ahí si puedo prender el video, ¿sí? Que me dice que el hospedador dice que no puedo. Déjame ver si Hugo nos puede ayudar ahí para... Ok, porque no me gusta sí. Hablar con la cámara oscura. Y bueno, voy a compartir una pequeña presentación que hice, nada más para no perder la línea argumentativa. Sí, no sé si por ahí ya se pueden ver porque no se me marca, como... Sí, sí se ve, maestra. ¿Se ve? Perfecto, muy bien. Nomás hay que ampliar la presentación. No, sí, ya aquí lo hago. Muy bien, bueno, si no me ven, no importa. Aquí estoy. Bueno, digamos, mi exposición sobre el cambio de ley lo hago desde como una profesora integrante del movimiento académico por la reforma universitaria, el MARU, sí, que iniciamos hace 5 años atrás ya este movimiento e iniciamos nuestras actividades revisando las diversas leyes sí que han regido en la Universidad de Sonora e incluso revisando algunas otras leyes en el país. ¿Sí? Se cumple 30 años de la ley Beltrones en la Universidad de Sonora. Esta ley impuesta, como bien lo decía ahorita Sergio, ¿sí? Y lo que yo quisiera que reflexionáramos es por qué es necesario cambiar la ley 4. ¿Sí? Creo yo, y uno de los aspectos que nosotros hemos analizado mucho, sí, es porque fundamentalmente el modelo que se ha implementado en nuestro país ha sido un modelo, y la ley incluso está dirigida para ver la educación como un negocio, ¿sí? Con altos cobros de cuotas para los estudiantes y sobre todo se nos ha pedido que los planes y programas de estudio
estén dirigidos o vean es la formación de los estudiantes como un producto del mercado, ¿sí? Continuamente se nos pide que nos vinculemos con las necesidades de las empresas, con las necesidades, de hacia dónde está el empleo cuando el país carece, incluso en este momento, de un modelo económico claro sobre el cual podamos analizar y podemos decir hacia acá se inclina. Eso por un lado, pero por el otro también tenemos que analizar, la educación como un derecho, ¿sí? Y esto nos coloca entonces en ver la educación desde otra perspectiva. ¿Qué debíamos impulsar desde nuestro punto de vista? ¿Sí? Que tiene que ver con los estudiantes o la definición de lo que nosotros quisiéramos impulsar. Pues una educación como bien social, en beneficio del ser humano, una formación como producto del avance científico y la humanidad en su conjunto para el beneficio de la sociedad sonorense, que finalmente es quien paga los impuestos y a través del pago de impuestos tenemos presupuesto, ¿sí? Y aquí sí, retomando el discurso del actual gobierno, con especial atención a las comunidades vulnerables o a los más pobres, como se ha dicho. ¿Hacia dónde? Lupita, creo que ya puedes abrir la cámara, creo. Ok, muy bien. ¿Hacia dónde debíamos orientar los objetivos de la Universidad de Sonora? ¿Sí? En lo personal y quienes estamos en este movimiento de académicos, sí, nosotros estamos en desacuerdo en que se quieran reproducir modelos de otros países, de países sobre todo de primer mundo, que tengamos que responder a esa globalización o a ese intercambio con esos países. Si bien es cierto, y la investigación lo hemos ya discutido en otro momento, si bien es cierto, el intercambio de la Universidad de Sonora y de México ha estado dirigido hacia Estados Unidos a través de académicos, de redes de académicos que se han establecido y han estudiado allá, no nos parece problemático eso, pero sí creo que debemos de explotar una vinculación poco explorada y solo en los últimos años que el dinero no alcanzaba para irse a los países del primer mundo, sí tenemos que explotar la relación hacia el sur. La cooperación con América Latina, sí, porque creo que tenemos mucho que aprender y tenemos mucho que ofrecer para estos países. Y el intercambio comercial con el educativo, con el primer mundo se puede seguir haciendo, pero eso es menor. No debemos tener la vista puesta siempre al norte. Creo que hay que voltear también al sur. El combate a la pobreza, a la violencia, el consumismo, ¿sí? Que es un modelo que ha permeado, que hemos construido los significados a través de estos modelos, ¿sí? Y de esa manera también los académicos les hemos formado, a los estudiantes con estas miras. No hemos atacado estos problemas que son cruciales en este momento y desarrollar modelos teóricos, metodológicos en todas las disciplinas que permeen esta visión. El conocimiento de las sociedades modernas está dirigido a una mejor convivencia basada en el respeto de los derechos humanos y el bienestar social. Estos son algunos de los elementos que nosotros tendríamos que incorporar, pero un principio que me parece fundamental, bajo el principio de una democracia participativa. Ese es uno de los aspectos que nosotros hemos estado continuamente buscando y tratando de difundir de por qué es necesario cambiar. Incluso podemos analizar, hay muchos retrocesos con la aplicación de esta ley, ¿sí? Uno de ellos, a mí me parece importante destacarlos, fue el estancamiento que tuvo entre 20 y 25 años, ¿sí? La universidad
respecto a que no se aprobaban programas de estudio, nueva oferta, ¿no? Solo aquella que tenía palomeado el rector porque había estado comprometido durante la campaña para eso, con algún grupo específico del gobierno, lo hacía de esta forma. Poco a poco se rescata lo que los profesores pudieran, digamos, quisieran impulsar en los últimos años, y a través del impulso de varios profesores es que se logran aprobar algunos programas sin apoyo, esto es, vale la pena decirlo, sin apoyo de la administración central, y entonces se aprueban programas que nos tenemos que rascar con nuestras uñas, así solitos, a ver cómo los podemos echar adelante. Solamente si es un compromiso de campaña, pues esos programas se les da dinero, ¿no? Otros de los retrocesos que pudiéramos, hablar de muchos de ellos, digamos, esto que los administradores proclaman, ¿sí? Que es el que los profesores hemos alcanzado grados de altos grados académicos, credenciales, formación, esto es a nivel del doctorado, que sí efectivamente ha sido una política federal impulsada durante todo ese tiempo, largos años, 30, 40 años, sí, en el país. También es cierto que nosotros en la Universidad de Sonora nos hemos visto beneficiados a través de los logros sindicales pactados, ¿sí? No es solamente porque la política, porque a veces esta política se pervierte cuando llegan las instituciones y se da y se ofrecen esas becas a ciertas personas que andan cerca de la administración. Esto, gracias a los logros sindicales, no ha sido al menos la norma, ¿sí? Y hemos tenido avances al respecto por esta situación. El retroceso, digamos, el compromiso que a veces las autoridades asumen con políticas nacionales e internacionales solamente quedan de membrete, porque no hay la estructura, no lo promueve, ni hay, se nos ha dicho muchas veces, sí, comisiones, órganos que puedan diseñar o puedan impulsar este tipo de políticas, como la atención a la discapacidad, sí, puede ser una de ellas. Y bueno, hemos visto también la ausencia de protocolos, que con los problemas de violencia de género se desarrolla uno, pero lo hacen en lo oscurito, ¿sí? No hay un órgano que realmente represente a la comunidad, y entonces de repente salen aprobados protocolos o una serie de cuestiones que no resuelven el problema fundamental, que es la interacción que tenemos en las aulas, ¿sí? Y no hay promoción incluso de formación, o bien muy parcializada de acuerdo a las personas que están en la administración en ese momento, ¿sí? Y obviamente, desde nuestro punto de vista, algo que ha estado totalmente rezagado ha sido la participación de los estudiantes. Solamente el escaso 4% de los estudiantes participa en las elecciones para elegir a uno de sus representantes en los órganos de gobierno. ¿Por qué? Porque no se difunde, porque no se promueve. Al contrario, se sacan las convocatorias cuando va a haber elecciones unos días antes, no se promueve como se ha hecho esto con la vicerrectoría, por ejemplo, ¿sí? Que simulan estos procesos cuando realmente los estudiantes o los académicos pueden votar, lo hacen con 5 días antes y promueven desde la administración central las personas que ellos quieren. Entonces, eso es lo que ha sucedido en los órganos de gobierno. En la actual ley, sí, existen muchos puestos de burocracia, ¿sí? De altos sueldos y órganos que no cumplen ninguna función, señalados generalmente aquí en la presentación en rojo, ¿sí? Vemos que nadie evalúa, por ejemplo, a los jefes de departamento, ¿sí? Y son nombrados bajo una terna que el rector decide o el vicerrector decide quién es el bueno, ¿sí? En las ternas, y entonces
desde ahí se decide todo, cuando no hay, insisto, evaluación de esos personajes sobre cómo cumplen, cómo se están cumpliendo. Sin embargo, a los profesores nos evalúan cada año por 2 o 3 órganos diferentes, ¿sí? De tal manera que, y bueno, los consejos divisionales que han adquirido un gran peso en las actividades de la comunidad universitaria, pero esas decisiones se quedan en cúpulas también, donde no bajan. Esas decisiones a veces ni nos enteramos qué es lo que se aprueba, ¿sí? Y traen una línea muy fuerte de parte del rector. Los cambios básicos son sencillos: armonizar para incluir amplios sectores de la población en los procesos de ingreso a la universidad. Hay toda una discusión que hay que dar al respecto, por qué hay que hacerlo de esa manera, o si tendríamos que cumplir cuotas, o cuáles pudieran ser los mejores procesos. Pero esa discusión habría que darla en el momento que está la posibilidad, no solamente a través del artículo 3º constitucional, sino nuestra ley tiene que incluirlo y tiene que decirlo de manera tajante. Una democratización con participación. La democracia no se logra a través de mandato, ¿sí? La democracia la tenemos que promover a través de la participación de los estudiantes y de los profesores, los que vivimos en el campus. Entonces, la principal propuesta, digamos, desde mi punto de vista, es que el departamento se convierte, es el departamento el que se va a convertir en la base de la propuesta de este cambio de ley, donde se discutan los departamentos, tanto estudiantes como profesores y trabajadores, lo que sucede y los cambios que hay que hacer ahí. La simplificación de órganos, eliminación de junta, vicerrectores, consejos académicos y consejos divisionales. Y esta es el esquema simplificado de cómo pudiera quedar una nueva ley, que es el colegio académico, una junta hacendaria universitaria que está supeditada al colegio, un consejo de innovación institucional, hay la creación de otros consejos aquí que son los que atenderían, diseñarían políticas específicas para ser presentados a colegio para su aprobación. Los consejos divisionales solamente como órganos administrativos, ¿sí? Desaparece el órgano como aquel que aprueba, permanece, pero a través de quien distribuye los presupuestos a los departamentos. Y este sería, desde mi punto de vista, lo fundamental, los consejos departamentales en cada uno de los departamentos, vale la redundancia, sí, que estén representando. ¿Qué sigue? Bueno, el año pasado se creó un Frente por la Democratización que se ha hecho cargo, digamos, de los últimos movimientos, las últimas acciones que se han desarrollado durante el último año. Ha habido asambleas generales universitarias, creo que son como 4 o 5 las que se han desarrollado hasta este momento, y ha entrado en funciones la nueva legislatura del Congreso del Estado. Creo que se están alineando, sí, algunos elementos sobre lo que pudiéramos discutir, qué es lo que tendríamos que impulsar a partir de hoy para realmente poder concretar acciones para este cambio de ley en este año que cumple 30 años la ley Beltrones. Sería todo de mi parte y agradezco la participación y la invitación y la presencia de los colegas que están acá. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Lupita. Pues un panorama muy completo, ¿no?, de la situación, y le agradecemos su participación a la maestra Guadalupe González. Pues la conocemos desde hace mucho tiempo y pues para nosotros es Lupita, muy querida maestra aquí de la Universidad de Sonora. Y bueno, sin más preámbulo, continuamos. Les recuerdo a los asistentes que al final de las exposiciones se podrá participar levantando la mano para hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna observación, ¿no? A continuación sigue nuestro compañero estudiante Ever Cabreras, estudiante de la licenciatura en física del 5º semestre. Es uno de los que iniciaron con esta organización de la voz de los estudiantes. Un compañero pues muy comprometido con nuestra Universidad de Sonora y con la lucha estudiantil.
Y pues le cedemos la palabra para que haga su exposición. Muchas gracias, Ever. Adelante. Buenas tardes. Gracias a usted, maestro Sergio, por la invitación, ¿no? Del sector estudiantil. Pues afortunadamente llevan varias invitaciones, ¿no? Desde hace ya varios tiempo que se empezó a poner un poquito más de atención, ¿no? A lo que tiene que decir el sector estudiantil. Pero pues no está de más agradecer, ¿no? Después de 30 años de que no haya sido así, pues lo vamos a seguir agradeciendo hasta que ya sea, digamos, ley, ¿no? Toda esta reforma. Pues bueno, yo aquí vengo a platicar, al igual que mi compañero Albatros, un poquito de la visión que tenemos los estudiantes con respecto a la Ley 4, tanto aplicada a la universidad y a la Ley 4 en su teoría y en lo que acaba desembocando a la sociedad, ¿no? O sea, este enfoque de cómo se está viendo afectada en su funcionamiento la institución y cómo se está viendo afectada la sociedad, ¿no? Por otro lado, que la verdad pues voy a retomar mucho de lo que dijo la maestra Lupita, la verdad muy buena exposición, está muy concisa, con mucho contenido. Y partiendo de esto, de cómo afecta a la institución, pues yo creo que sobre todo los maestros y maestras lo saben mejor, ¿no? Ellos, pues al final de cuentas están contratados, ¿no? O sea, son parte de la institución y les toca sufrir día a día, pues este interminable aparato burocrático que tiene la universidad, ¿no? Primero que nada. Y debido a esta ley, y a su vez, cómo es que debido a esta misma ley, son víctimas de abuso de poder, ¿no? De tener que doblar las manos ante las decisiones de la administración y como, pues ya así por 30 años, ¿no? Sin una voluntad más allá de la que permita la administración. Son afectaciones grandes al funcionamiento de la universidad en sí. Sin embargo, desde la óptica que tenemos en el movimiento, vemos que esto va más allá, ¿no? Más allá del funcionamiento del día a día de la universidad, porque nos acaba afectando como personas y en un futuro como sociedad, esta ley, ¿no? Y esto porque no nos permite diseñar una universidad que se adecue, como bien lo planteaba la maestra Lupita, a las necesidades regionales de Sonora, de México, de Hermosillo, ¿no? Y además no nos permite diseñar una universidad que nos permita salir al mundo con herramientas, más allá de saber administrar, ser un burócrata o dar mantenimiento, digamos, a máquinas, ser técnicos, digamos, ¿no? O sea, este modelo de universidad no contribuye a un pensamiento crítico, no está enfocado a atender las necesidades regionales, responde, que esto es una fuerte premisa, a un modelo que más allá de la teoría, como pudo haber sido la discusión hace muchos años, ¿no? Que si el neoliberalismo era un buen modelo a seguir, que se platicaba en teoría. Ahorita ya estamos viendo los hechos, ¿no? De lo que ha traído el neoliberalismo y donde hay hechos, pues sobran las opiniones, ¿no? El neoliberalismo no está funcionando, está haciendo que los países que estaban ya en un alto nivel de desarrollo, con una buena nivel de vida, digamos, monopolicen y dejen a los países en desarrollo, digamos, ¿no? Como por ejemplo México, la gran parte de América Latina, pues prácticamente recogiendo sobras, ¿no? Como el patio de atrás y ahí les damos unos poquitos de trabajos y, y para mantener esta lógica, pues se empezó a implementar también esta educación neoliberal, ¿no? Que no ha podido eliminarse en base al contexto, la coyuntura actual de que se necesita un cambio en el modelo en el que vivimos, es decir, el neoliberalismo, debido a estas leyes, pues, oligárquicas, ¿no? Feudales, casi, casi, que pues, que vienen a reforzarse desafortunadamente con la vejez, ¿no? Que en teoría es una ley buena por esto de blindar la autonomía, pero ¿qué autonomía se está blindando? Estás blindando un feudo, pues, prácticamente. Entonces, eso es lo que vemos como prioridad, ¿no? Una vez con una buena reforma a la Ley 4, una reforma que permita la participación, que sea horizontal, pues primero que nada, aligerar, ¿no? El funcionamiento de la universidad, por esto primero que comentaba, de la burocracia, los abusos hacia los maestros y maestras, y reenfocar el funcionamiento de la universidad, ¿no? Mucho se jacta la institución de su
internacionalización, ¿no? De que pues muchos intercambios y tal, pero esto conlleva o a fuga de cerebros o, o a que las ideas que vengan a aplicar aquí a México pues no sean tan aplicables verdaderamente, ¿no? Como que se quedan haciendo investigaciones de aquella universidad aquí, un ejemplo específico de la investigación. Y esto no implica necesariamente que la internacionalización sea mala. Sin embargo, por el enfoque que hay de enseñanza, esta internacionalización conlleva a que nos alienemos por completo, ¿no? De nuestra región, pues de las necesidades que hay que atender. Y esto es un problema vital, de raíz, porque si algo se puede ver en la historia es que lo primero que han hecho pues naciones con estados de derecho y de bienestar es enfocar su educación a atender las problemáticas que su país, que su nación necesita, ¿no? A generar pues personas críticas que para que pueda construirse una verdadera sociedad de bienestar. No enfocarse solamente en producir, en el consumo, en atender, ¿no? Como si esto fuera en realidad la panacea para la economía, ¿no? Que pues como vemos empíricamente por los hechos, pues ahí está Chile, ¿no? Como gran ejemplo, que pues no funciona ni remotamente, ¿no? Entonces, pues ya para culminar, dejar pues repetir, ¿no? Que bajo la coyuntura actual es necesario esta propuesta de reforma, esta reforma más bien, o cambio de la ley, preferiblemente la reforma por esto de la Ley General de Educación Superior, por la premisa clara de que es necesario, ¿no? Escuchar la voz de todos y de todas. Es necesaria la democracia para que se haga lo que la mayoría quiere y se necesite, ¿no? Esa es la premisa. Sin embargo, ahora todavía más se necesita para salvar a la universidad y salvar a la región de que se dé esta gran caída, ¿no? Esta explosión del modelo neoliberal que pues estamos viendo, ¿no? Ya cómo explota en otras regiones del mundo. Entonces podríamos, en base a un cambio en la ley, empezar a hacer los esfuerzos para reenfocarnos, reenfocar la investigación, reenfocar tanto científica como social y económica, ¿no? Además de la gran ventaja que va a traer una sociedad con pensamiento más crítico, que se empiece esto va a conllevar directamente a que en el gobierno ya de la nación se empiece pues se llegue a un cambio similar, ¿no? Algo más horizontal, más crítico y pensando en el bienestar de la mayoría. Muchas gracias. Sería todo por mí. Muchas gracias a Ever Cabrera, estudiante de física del 5º semestre y pues representante de este movimiento estudiantil, La Voz de los Estudiantes, que ha surgido fuerte al interior de la universidad reclamando pues los espacios que se le han negado al sector estudiantil por la imposición de la Ley 4. Muchas gracias al compañero Ever. Y enseguida pues toca el turno al doctor Raúl Rodríguez, académico del Departamento de Sociología y Administración Pública, que ha tenido un rol muy importante en el posgrado en educación, en el posgrado también ahí de ciencias sociales, un maestro pues muy destacado, muy reconocido. Pues yo lo conozco desde hace muchos años y la verdad una muy buena amistad que guardo con él y un gran reconocimiento que le tengo, ¿no? Pero bueno, no, sin más, vamos a darle la oportunidad para que nos exponga el tema desde la perspectiva de lo que ha venido haciendo en sus estudios el maestro el doctor Raúl Rodríguez. Adelante, Raúl. Ahí está ya la presentación, ¿es correcto? Sí, así es. Okay. Bueno, pero antes de la presentación, gracias, Sergio, por invitarme a participar en el conversatorio. Saludo a Lupita y a los estudiantes. Buenas tardes a todo el mundo. Y como no disponemos de mucho tiempo por el formato y por obvias razones, voy a pasar muy rápidamente a lo que voy a presentar en los escasos minutos que tenemos. Voy a hablar de 4 temas. El primero, en cierta manera, tocado por Lupita, y en general tocado también por el estudiante Ever, creo que se llama, ¿es correcto?
Creo que sí. Y voy a referirme a los indicadores a la clase política y al fortalecimiento de la organización gremial. Y ahí mismo voy a tratar un asunto sobre los estudios. La pregunta de fondo, y desde que Sergio me invitó muy amablemente, que a mí me produjo un enorme interés, es tratar de pensar qué es lo que nos ha sucedido como institución en los últimos 30 años a propósito de la aprobación y posición de la ley orgánica 100, perdón, de la ley orgánica actual. Entonces, hay un contexto, en mi opinión, para la aprobación y posición de esta ley, y este contexto está enmarcado en un cambio del Estado. En la década de los 80 hay un cambio en la óptica y en la relación que tiene el Estado para con la educación superior en el mundo, no solo en el caso de México, incluso en el caso de México es relativamente tardío. En el caso del mundo hay una nueva óptica señalada por lo que se conoce como el Estado de valor. Si antaño hubo un Estado que apoyó a la educación superior y que promovió el crecimiento de la educación superior en el mundo, a partir de los años 80, primero en Gran Bretaña y después en Estados Unidos y en general en el mundo, se va a cambiar por lo que se conoce como un Estado de valor. Y esa relación va a estar mediada justamente por la evaluación de las instituciones de educación superior, de los sistemas de educación superior, muy apegados a lo que se conoce como los indicadores de desempeño e indicadores de desempeño de mercado. Lo cual tenía una orientación para algunos autores, que en mi opinión es correcta, una orientación y una lectura en términos políticos de una reconfiguración de la educación superior. Ese es el escenario de la ley orgánica, en mi opinión, un escenario internacional, ni siquiera nacional, que además está amparado en un cambio de gobierno en el caso mexicano y en un cambio de gobierno muy puntual en el caso sonorense. En el caso sonorense, el recién ingresado gobernador Beltrones va además a sostener que el cambio de ley orgánica va a favorecer la despolitización de la universidad, y ese fue uno de los argumentos importantes para el cambio de ley. Esto entonces sería como la plataforma que permitió con mucha rapidez, por cierto, cambiar una ley orgánica, quien lo vivimos en los años 90, lo podríamos recordar de todo tipo de marrullerías que se generaron para desmontar una ley previa y para imponer una nueva ley, y hay actores todavía que están ahí. En fin, paso a las consecuencias, a lo que sucedió en estos 30 años. Yo creo que una de las cosas principales que sucedió fue la emergencia de los indicadores. Y en buena medida, esta emergencia de los indicadores es producto de la puesta en marcha de los programas de política pública en el país. Si la educación fue vista a través de indicadores, se le conoce en el argot como el infierno de los indicadores, a las cuales todo tipo de instituciones de educación superior públicas trataban de. Entonces, la mayor cantidad de indicadores, programas escolares acreditados, programas de posgrado incorporados al PNPC, profesores en el SNI, en el PRODEP, en la llamada programa de estímulo, movilidades internacionales, por cierto, sumamente apreciadas por las dos últimas rectorías, la anterior y la actual. Y a como de lugar se trata de cumplir con esos indicadores. Sin saber bien a bien, y esto es importante, sin saber si esos indicadores representan lo que impulsó las reformas, que fue el asunto de las calidades. Y sobre las calidades también hay mucho que decir, porque es muy incierto lo que se referían por calidad. No tenemos claridad si incorporar a profesores con membresía al SNI es mejor que incorporar a un profesor que tiene experiencia en docencia de años en la Universidad de Sonora. No lo sabemos bien. Y además, esos indicadores no cubren todo el espectro universitario. Cubren algunos, investigación, movilidades internacionales, acreditación, lo que dije hace un momento, pero no cubren, por ejemplo, la docencia. No cubren, no se tienen indicadores claros para el desempeño docente
Tampoco se tienen indicadores, vaya, creo que ni siquiera importan mucho a los ojos de esta institución, y de los indicadores no importan mucho a los profesores de asignatura. Y eso es en el país, no solamente en la Unison. Tampoco importan mucho los estudiantes, importan en la medida de cuántas movilidades hayan tenido, el desempeño en la aprobación de materia, los índices de reprobación, pero no importan mucho los estudiantes y sus vidas. Eso por parte de los indicadores. Y esos indicadores han hecho que la universidad desconozca, o más bien, que una clase política desconozca lo que sucede en la universidad. Esto es, en cierta manera, catastrófico. Y justo paso al siguiente punto. También la ley orgánica, uno de los elementos principales, este principalísimo elemento, ha generado una poderosísima clase política. Es una clase política encabezada por el rector y vicerrector, ahora por la rectora y la vicerrectora, y yo creo que habría que verlo. Se generó una potente clase política por completo y cada vez más desconectada de las bases institucionales. Desconectada de los profesores y desconectada de los estudiantes y desconectada de los trabajadores. Esa clase política quiere ser distinta y quiere ver diferenciada de los académicos y de sus estudiantes. Se distingue por los sueldos que percibe, que incluso ni siquiera son transparentes ante la oficina de transparencia. Es decir, hay un ocultamiento de las percepciones de los profesores, más bien de los funcionarios del gobierno. El uso de recursos e instalaciones con fines privados. Y esto es importante, los viajes que realizan, y quizá, como se conoce en sociología, se tratan de diferenciar por los estilos de vida. Viajan en primera clase cuando la presidencia, el presidente del país no lo hace. Tienen gastos de representación. Esto es importante porque los ampara justamente un cierto tipo de marco legal. Esa clase tiene una gran capacidad de reproducción y ese es otro de los asuntos generados por la ley orgánica. Se trata de los mismos grupos que capturaron la rectoría en las últimas 3 décadas y que en la actual administración forma parte, y que la actual administración forma parte de esos mismos grupos. ¿Cuál es la clave de esta reproducción de la clase política? Bueno, pues haber controlado la estructura de gobierno. Haber controlado la estructura de gobierno es central y en este sentido se me atrevo a decir que también hemos sido en cierta manera responsables, profesores y estudiantes, porque nunca hemos pedido cuentas a nuestros representantes. No hay ni uno solo de los consejeros que haya rendido cuentas, no me estoy refiriendo a los funcionarios, me estoy refiriendo a nuestros representantes. No sabemos la agenda que se trata y no sabemos cómo se vota. Y en cierta manera eso es una responsabilidad también de nosotros. Ante esa clase política, los estudiantes y profesores no tienen existencia propia. Se les ve a través de los indicadores y eventualmente cada 3 o 4 años nos buscan denodadamente los funcionarios para pedir las firmas de apoyo para integrar la terna. Y eso en los últimos años ni siquiera tienen la delicadeza de pedirnoslas, que para eso existen los funcionarios menores, para integrar listas de apoyo ante una junta de gobierno que yo esperaría que no lo crean, pero parecería ser que sí lo creen, los apoyos cuando no son apoyos de ninguna manera democrática ni nada de esto. Otro asunto del ejemplo de este olvido de la clase política de su institución, lo tenemos a la mano y acaba de suceder y sigue sucediendo. Es la pandemia generada por el COVID-19. No hubo ni una sola reunión con profesores y con estudiantes. Hubo reunión con funcionarios seguramente y nos hacían llegar lo que hacían, lo que acordaban, pero no había una sola reunión de cómo proceder. Y esto fue lamentabilísimo. Es cierto, a todos nos agarró por sorpresa, pero fue muy lamentable que funcionarios para los cuales se les paga por hacer eso no hagan su trabajo. Y finalmente, y creo que esto es todavía más catastrófico, tenemos una clase política que desconoce la misión.
no sabe lo que ocurre en la Unison, y como no sabe lo que ocurre, entonces ponen modelos a los cuales se aspira y que se sorprenden después por qué nos oponemos. Primero, nunca nos consultaron, no nos tuvieron ni el mínimo decoro por decir, oiga, el modelo 2030, el actual modelo que se quiere proponer, va de esta o la otra manera. Y, y desconocen cuáles son las lógicas de los estudiantes, las lógicas de los profesores. Vaya, creo que ni existimos como números, y eso es producto de los últimos 30 años, y es verdaderamente catastrófico que ni estudiantes ni profesores veamos a los funcionarios. En fin, tenemos, creo que estoy a... ¿Cuánto me queda, Sergio? Te quedan 4 minutos, pero termino rápidamente. Vamos a extender un par de minutos más aparte. Adelante. Justo para eso, yo creo que si frente a la universidad, profesores y estudiantes no existimos, y creo que en algunos casos les somos incómodos, porque justamente no pensamos las cosas como los piensan ellos y ellas. Entonces, si ante los ojos, ante la mirada de los funcionarios, repito, no existimos, creo que la única organización que tenemos ahora, los profesores, perdón, en donde hay principios de horizontalidad y donde hay principios de democracia, es el sindicalismo universitario. Y el sindicalismo universitario, lejos de haber sido amellado, lejos de haber sido desaparecido por la Ley 4, ha salido fortalecido. Es cierto también, y esto es importante mencionarlo, que también hubo un tránsito del sindicalismo a los primeros puestos de funcionarios de la universidad, y eso también hay que mencionarlo en esta mirada de los 30 años, pero el sindicalismo sigue siendo, y me parece, y no es común que ocurra en otras instituciones de educación superior, pero en el caso de la UNI lo es la única instancia en donde las delegaciones todavía reconocen con sus nombres y apellidos a los profesores. Claro, también con pasiones y también con conflictos, como cualquier otra organización sindical, pero es la única en donde no importa si el profesor es de asignatura, tiene SNI 40 o es de PRODEP, y eso hay que valorarlo importantemente, porque esa organización sindical es la cara opuesta a esta poderosísima clase universitaria que cada vez se ufana mal de tal o cual. Hubo movimiento estudiantil también en los últimos 30 años y vino a la baja. Fue el movimiento en el año 91 del CEU, en donde existen todavía personajes, líderes estudiantiles de aquel entonces, y que después entró en un impasse y que parecería ser que no hay movimiento estudiantil. Ahorita Ever lo decía, ya está despertando, y me parece importante que ese movimiento estudiantil tenga su agenda. Y hay otro saldo de los últimos 30 años que tiene que ver con las estudiantes, las mujeres. Y es importante anotarlo porque en los últimos años, ahora desactivado por la pandemia, las estudiantes tuvieron presencia importante y llamaron la atención sobre algo que había pasado desapercibido, que era el acoso de los profesores, preferentemente de los profesores, aunque no solo de los profesores, me imagino que también de los funcionarios, porque esto es un proceso mucho más amplio. Eso es lo que tenía que decir. Espero haber ajustado el tiempo concreto a los 15 minutos. Gracias. No, o sea, hasta te quedó otro minuto, Raúl, si quieres comentar algo más, adelante. Pues ya iba tan apresurado que lo hice de esta manera. Yo cuando refiero que los funcionarios, que la propia universidad, sus figuras más importantes desconocen a la UNI, me refiero a que los funcionarios no conocen, además no hay posibilidad de verlo, lo que las estudiantes que son madres y que son estudiantes viven.
Es lamentabilísimo. Tampoco conocen, vaya, hombre, lo comentábamos en algún momento, Sergio, ni siquiera son capaces de dar un reconocimiento a los profesores que han laborado por 30, por 40 años en esta institución. Se salen por la puerta trasera. No hay este aprecio, la docencia ante los ojos de los indicadores, ante este cuerpo de profesores que, dicho sea de paso, lo conforman y lo conformamos, porque también tenemos que incluirnos tanto Lupita como yo. En estos profesores que somos SNIPRO, DEPTOR y BECA, son alrededor de 40% de los tiempos completos. El resto de tiempos completos no figura allí. Y esos profesores han sido desvalorizados por un cierto tipo de indicadores y por un cierto tipo de relación con los programas de política pública. Es eso lo que tenemos que revalorar y me parece, y Lupita y el movimiento importa poner, abrir discusiones, qué es lo que queremos con la nueva institución. Si estamos en un momento importante para generar un nuevo tipo de institución, para refundar quizá la Unison bajo otros derrotas. Eso. Pues muchas gracias a Raúl Rodríguez. La verdad, muy interesante sus planteamientos. Su exposición pues nos deja pues una gran reflexión respecto a lo que ha sucedido en la Universidad de Sonora, sobre todo esta desvalorización pues de la labor docente, de los académicos y académicas en general, y también de los estudiantes que se volvieron números, como bien dice, y que pues la situación específica, la problemática, el buscar el mejoramiento de nuestra universidad por fuera de los números que pasó a otro lado, ¿no? Realmente prácticamente se invisibilizó todo eso o dejó de existir en muchos casos. Pues muchas gracias al doctor Raúl Rodríguez. Y a continuación, para concluir esta serie de exposiciones, está con nosotros también un estudiante muy destacado, igual fundador también del movimiento La Voz de los Estudiantes, estudiante del 5º semestre de arquitectura, si no estoy mal, en cuanto al semestre, ¿no? Porque sí sé que es estudiante de arquitectura, el compañero Albatros Parra, que le vamos a hacer el micrófono para que haga su exposición. Adelante, Albatros. Bueno, buenos días a todos los asistentes, ¿no? Primero. Y sí, tiene correcto, soy de 5º semestre. Bueno, yo les quiero hablar acerca de, perdón por la luz, lo tengo aquí muy directa. Yo les quiero hablar acerca de cuáles son los planteamientos que tiene al menos el movimiento y los representantes del movimiento en función de mejorar las condiciones para los estudiantes en nuestra universidad, ¿no? Concretamente me voy a referir a ¿cómo decirlo? Un elemento, por llamarlo de cierta manera, o una organización nueva, la cual estamos llamando asambleas, ¿no? Asamblea de, pues, inserte aquí, ¿no? ¿Cuál carrera, cuál departamento, ¿no? ¿Por qué lo estamos haciendo, no? Porque, como ya se venía mencionando a lo largo de las exposiciones, que muy interesantes todas, en nuestra universidad existe un problema de representatividad para con los estudiantes muy grave. Podemos notar que también para con los profesores hay un problema grave de representatividad a nivel institucional, ¿no? Porque en el tema del sindicato, pues, se provee de una representatividad bastante, pues, horizontal, podemos decir, ¿no? Bastante democrática. Eh, Lamentablemente los estudiantes no tenemos acceso a ningún tipo de organización de ese tipo, y es precisamente donde las asambleas entrarían a trabajar, ¿no? Por decirlo de cierta manera. ¿Cuál es el planteamiento? Bueno, generar una estructura de asambleas, una estructura democrática lo más horizontal que se pueda, con la función de representarnos a nosotros como estudiantes de cada uno de los diferentes departamentos ante
la institución universitaria, ¿no? ¿Cómo lo estamos conformando? Bueno, pues están habiendo muchas maneras, ¿no? Ya que cada departamento es muy diferente y tiene sus particularidades. Incluso tienen ciertas posturas diferentes en todos los departamentos, más allá de ser todos parte de la misma institución. Y bueno, hemos ido congregando poco a poco a un grupo importante de estudiantes y vamos a construir o buscamos construir una estructura que englobe a todas estas asambleas, que pueda ser lo que nos mueva en torno a las decisiones que se puedan tomar, suponiendo que se apruebe la reforma a la ley 4. Y es aquí donde tiene el nexo, ¿no? Digamos. La reforma a la ley tiene contemplado afortunadamente la representación de los estudiantes y que sea vinculante, por llamarlo de cierta manera, dentro de la propia organización universitaria. Para este efecto, nosotros hemos construido esta serie de asambleas, ¿no? Y en su momento construiremos ya un organismo que pueda representarnos a todos los estudiantes en una estructura más grande, ¿no? Es por esto que el movimiento, porque el movimiento está impulsando la construcción de asambleas y la construcción de esta asamblea que aglomere. Estamos a favor del movimiento, ¿no? Como ya venía diciendo, a favor de la reforma, perdón. Como ya venía diciendo mi compañero. Y tenemos nuestras esperanzas puestas en ello. En la universidad, en torno a los estudiantes, hay muchos problemas y no se han podido resolver la mayoría. Y cabe señalar que las autoridades evidentemente no tienen interés en resolver los problemas de los estudiantes, así como muchos de los problemas que hemos visto que han manifestado los profesores. Entonces, bajo esta lógica es la que nosotros como organización estudiantil y organizaciones ahora estudiantiles atacamos la ley y como yo venía diciendo, tenemos nuestra esperanza de un cambio, es un cambio real, puestas en que esta ley prospere, ¿no? Ahora con el cambio de gobierno, pues esperamos que haya un avance hacia una democratización más igualitaria para todos. Y esa es mi participación. Gracias. Muy bien, le agradecemos a Albatros Parra, estudiante del 5º semestre de arquitectura, por su exposición. Ellos, como nos refiere, han estado llevando a cabo un proceso de organización y de incorporación de más estudiantes en este proceso de ir construyendo una organización representativa a través de convocar y llevar a cabo asambleas estudiantiles en los diferentes departamentos de la Universidad de Sonora, ¿verdad? La verdad, ha sido un esfuerzo importante de los compañeras y compañeros que ha rendido frutos en términos de que ha posibilitado el fortalecimiento de este movimiento que creo que es fundamental para poder aspirar a construir una universidad diferente. La verdad que felicitamos a las compañeras y compañeros que están haciendo este esfuerzo y creo yo que es un ejemplo pues a seguir por todos nosotros como universitarios en términos de pues dar las condiciones para que se participe de una manera activa. Muy bien, con Albatros concluimos la ronda de exposiciones y abrimos la opción de que los compañeras y compañeros que están asistiendo a este evento puedan participar. Les recuerdo que está la opción de que puedan levantar la mano y así les damos la opción de que puedan abrir su micrófono para externar sus preguntas, sus observaciones, comentarios, etcétera. Igual los panelistas pueden también levantar la mano para intervenir de nuevo, ya sea con alguna pregunta, algún comentario, alguna observación o
agregar algún aspecto que les pasó por el tiempo tan limitado que les dimos, que efectivamente es muy poco tiempo, pero bueno, ese fue el formato que se decidió para este evento. Está pidiendo la palabra la maestra Lupita. Adelante, Lupita. Sí, fíjate, bueno, como siempre, felicitar a la excelente participación de Raúl. Creo que fue muy ilustrativa. Sí, abre muchos caminos de análisis que valdría la pena retomar. Pero Raúl, fíjate que hay uno en especial que yo te propondría y sobre todo también a Sergio, que valdría la pena analizar. Yo lo he visto, digamos, en los últimos años sobre todo, y a veces me he referido a este fenómeno académico, me río a veces o de manera despectiva, y que en algún momento creo que un autor, no recuerdo si fue Adrián de Garay, les llamaba los baby doctor, ¿sí? A este grupo de profesores que entraron, han ingresado a la universidad bajo ya las políticas públicas, sí, nosotros nos tocó los dos procesos y algunos nos incorporamos, otros no, otros se quisieron permanecer al margen. Pero los nuevos doctores incorporados, y quiero pensar en los últimos 10 o 15 años en la universidad, y que entran con esta lógica ya, son los que menos, y me atrevo a decirlo de esa forma, porque no tengo dato empírico que respalde mi hipótesis o afirmación, son los que menos se han querido involucrar en estos cambios, en esta transición. Entonces, como ellos entran al amparo de las políticas públicas, tienen esa inercia de la producción y poco analizan, poco reflexionan, sí, a lo mejor porque están en un periodo precisamente de que están teniendo familia, de que tienen una serie de demandas que tienen que cumplir, sí, y son a los que coopta de alguna manera la administración, sí. No todos, pero vaya, muchos de ellos. No sé cómo referirlo exactamente, pero lo he visto mucho con los profesores, y creo que también ha sido un factor desde mi punto de vista un poco preocupante, ¿sí? Porque no se detienen a este proceso de análisis y reflexión. Y te felicito y me da mucho gusto este panorama tan amplio pues que presentas, porque a veces la misma inercia, incluso nosotros, de quienes nos hemos involucrado en este movimiento académico, bueno, tenemos toda una tradición de lucha, ¿sí? Y entonces damos por sentado que muchas de las cosas que tú dijiste se debían de conocer o las debía de conocer la mayoría de los académicos, cosa que no es así, ¿sí? Por eso es que me parece tu análisis excelente, porque llevas, pues, usas todo la línea, digamos, histórica, incorporando los elementos, ¿no?, de política y de acontecimientos en la universidad. Pudiéramos enriquecer, poner algunos otros aspectos, el modelo actual de la universidad que están tratando de impulsar, no sé, una serie de cosas, pero esto último que comento sobre los baby doctor, que le llamaron en algún momento, no conozco escrito, simplemente él siempre se refería en los congresos o en los eventos, así creo que también merece. Por ahí había una tesis de una chica, creo esta Natalia, de una tesis de doctorado que andaba intentando hacer algo al respecto, no supe en qué quedó, pero bueno, no sé si eso realmente es un fenómeno. Te lo comento de esa manera, Raúl. ¿Puedo intervenir? Sí, adelante, para que dé respuesta, y luego seguiría el maestro Carlos Mijares y el maestro José Luis Pum. Adelante, Raúl. Gracias, Lupita. Otra de las cosas que me faltó anotar es que los últimos 30 años hemos compartido la institución y la vida, y una buena parte de profesores, yo creo que buena parte de profesores, en la vieja idea muy del argot sociológico, vivimos
de la universidad, de ahí obtenemos nuestros ingresos, pero también vivimos para la universidad, cosa de la cual los funcionarios no pueden decir lo mismo. Y esto es un apunte importante, en serio importante. Sobre lo otro, hay un apuro, es pensado ya en términos de una reflexión de toda la vida de Pita y de la cual hemos estado juntos en esto. Yo no sé a esta instancia, y vaya que hemos formado parte del SNI durante mucho tiempo, yo no sé si la incorporación de miembros del SNI esté mejorando la institución. Por supuesto que hay nueva producción de conocimientos, que hay publicaciones, etcétera, etcétera. Pero en el caso de la UNI, además, llegan no solo con la lógica de la producción a como de lugar, a como de lugar, sino que además llegan, en el caso de la UNISON, con lealtades con los funcionarios. Y eso es pernicioso, porque no llegan con las lealtades a un grupo que lo acoge, que es un grupo académico, que piensa en mejorar la situación, sino que depende de la apertura de los puestos académicos que tengan las y los directores de división y los secretarios académicos. Y eso no lo han entendido suficientemente, y tan es así que no lo han entendido, que esta universidad es la universidad de papel, usando el término de Adrián Acosta, y creo que ni siquiera de Adrián es, sino de Ibarra. Es de Porter, Luis Porter o Ibarra. Sí. Ajá, de ellos. No vamos a poder saber, la institución no tiene ni idea qué va a suceder si se acaban los estímulos económicos y si para el SNI no hay suficiente recursos. No tenemos idea. Y no hay idea para eso, porque de nuevo los ven a través de los indicadores y no importa, es muy lamentable lo que está sucediendo. Esos profesores, nosotros ahora en la última parte de la carrera académica hemos estado interesados más en otra cosa. No encontramos, lo solicitamos, las evaluaciones que hacen los estudiantes para con sus profesores. Con todas las críticas que pueda tener el instrumento, no hay una gran diferencia entre profesores de asignatura y de tiempo completo. Lo cual debería de hacer una notabilísima diferencia, porque unos somos de dedicación plena y otros son de dedicación parcial. Y tampoco hay una clarísima evaluación de los estudiantes, clarísima, diferenciada, una evaluación de los estudiantes para los nuevos profesores que se están incorporando. Porque además, y es esto importante, la masa, no lo tenemos todavía, pero la masa de clases, de docencia que dan los profesores de tiempo completo y los del SNI es mínima. Y la élite que se ha formado en los profesores del SNI, la que hemos formado, la que somos parte, Lupita y yo mismo, es una élite fuerte. Entonces tenemos que pensar en ese sentido y más. Tienes toda la razón, Lupita. Tenemos una institución sumamente compleja que tenemos que reconocer esa complejidad. La vida de los estudiantes, si están en lo cierto los expertos, y creo que lo están, es muy compleja y es muy diversa y hay maneras muy distintas de vivirla. La universidad, tú lo has visto en los trabajos. Las madres, y que son estudiantes, pero también algo para lo cual ni siquiera ya asomo en la universidad, en esta y en otra, en la diversidad sexual. No tenemos ni idea de cómo viven los estudiantes diversos sexualmente. Hoy hay una aproximación por el trabajo de una de nuestras estudiantes, ahora colega Milde, pero hay infinidad de cosas. En fin, estoy haciendo abuso de la palabra. Gracias. No, claro que no. Creo que es muy interesante todo lo que dice Raúl. Y bueno, vamos a proceder a dar la palabra al maestro Carlos Mijares. Adelante, Carlos, ya puedes abrir el micrófono. Sí, pues muy interesantes las presentaciones anteriores. Yo nomás quisiera señalar, porque en parte de todo este proceso nos ha faltado una autoevaluación y autocrítica respecto a los maestros que ya estaban en los años 90
y los que entramos poco tiempo después y que nos tocó ser estudiantes cuando fue la imposición, porque hasta donde yo veo, al menos en mi área, y lo puedo decir así, que en la división, yo creo que todavía aproximadamente el 80%, si no es que por ahí cerquita, somos maestros no somos maestros que llegamos ya con las características que mencionaba Lupita ahorita, ¿no? O sea, creo que a muchos de nosotros, en general, también tuvo un efecto la ley, y obviamente tuvieron efecto los años que algunos nos convertimos en padres, otros y aparte nos convertimos en gente con más años, ¿no? Y también creo que eso es el desgaste, por eso también está cobrando mella en estos asuntos, ¿no? Finalmente creo que una de las condiciones que alguna vez, pues cuando yo todavía estaba en el CEUS, Raúl trajo a una estudiante de doctorado que había investigado las características de las imposiciones de las diferentes leyes en las universidades con la entrada en el liberalismo. No recuerdo el nombre de ella, pero pues me tocó oír su plática y se me hizo muy interesante. Era precisamente las divisiones internas de la universidad. Y una de las cosas que se mencionaba esa vez aquí, que prácticamente pues aquí nos habíamos acabado el arco iris o todo el mapa de colores que había por diferentes corrientes políticas, ¿no? Y parte de esa división que existía en la universidad, pues fue una de las causas del por qué el gobierno de Beltrones pudo entrar tan fácil o relativamente fácil a imponer una ley nueva, ¿no? Yo me pregunto, por ejemplo, ahorita, creo que muchas de esas corrientes ya no existen como tal, pero se me hace que existen ya, cada vez se ha ido generando intereses más particulares, y a lo mejor no se distinguen con colores como hace 30 años, pero sí se distinguen por intereses muy particulares de grupos, y desde mi punto de vista, esa es una de los puntos que más nos ha hecho daño en la cuestión de hacer la intención de generar un cambio de ley. O sea, creo que es un factor que no se ha tocado, y creo que ha sido muy importante, porque al final de cuentas, como decía el maestro Raúl, creo que pues muchas veces esos grupos, pues también entramos en la dinámica de la ley para cuando es conveniente, y cuando no es conveniente, pues sí la criticamos, pero la criticamos de a poquito, o quien nos pide el favor o quien nos hace el favor, en este caso de otorgarnos algo que nosotros consideramos que es un favor, pues ya nos callamos poquito o no gritamos tanto, ¿no? Creo que ese tipo de factores también ha influido, ¿no? Y en ese caso, pues nos hemos ido, pues hemos estado resistiendo, y no ha habido una voz única, un acuerdo general entre la masa crítica de la universidad en impulsar los cambios de ley, que prácticamente a todos los grupos, cuando uno platica particularmente con ellos, todo el mundo está de acuerdo en cambiar la ley. Sin embargo, no hemos podido empujar en la misma dirección todos, pues porque no nos hemos podido entender, pues, ¿no? Eso es lo que creo. Y creo que ahorita, si queremos cambiar la ley, tenemos que ponernos de acuerdo todos, ¿no? Y no lo digo en términos de hacer politiquería, pues, o sea, simplemente a mí me queda muy claro, por lo que nos pasó en los últimos 2 años al MARU, particularmente con los cambios de ley, es que si no impulsamos, si no encontramos una fuerza suficiente universitaria para cambiarlo, los de enfrente también juegan, compañeros.
y juegan y tienen posiciones de poder que las usan y las han usado precisamente para tener los cambios a la ley que no les conviene, ya sea por simple ideología o por simple conveniencia de intereses de los más baratos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que una de las conclusiones importantes es precisamente eso, es buscar acuerdos entre la inmensa mayoría de los universitarios, de los grupos de los maestros, de los grupos de los trabajadores, para empujar todos hacia un mismo lado, pues, ¿no? Y de esa manera lograr una ley, pues la ley que así, ojalá que sea la que mejor se adapte a los intereses colectivos, ¿no? Eso es todo. Muy bien, agradecemos al maestro Carlos Mijares por su intervención. Seguiría el maestro José Luis Pun y después el José Manuel. Y de ahí para ver si alguien más de los panelistas quiere intervenir respecto a lo que se plantee, ¿no?, por los asistentes. Adelante, José Luis Pun, te vamos a dar la opción de que puedas abrir tu micrófono. Ahí está ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Sergio, ¿se escucha? Sí, adelante. Bueno, yo quiero retomar la palabra que mencionaba ahí el profesor Raúl acerca del concepto de la complejidad. La palabra complejidad hace algunos años a mí me llama mucho la atención porque la podemos aplicar en física y de hecho es una nueva forma de abordar los problemas que tenemos en física desde el punto de vista de los sistemas complejos. En el contexto de lo que estamos ahorita platicando y lo que menciona la maestra Lupita, yo también me he puesto a reflexionar en muchas ocasiones cómo es posible que sea tan fácil por administraciones con intereses bien particulares y nada colectivos el hecho de cooptar jóvenes estudiantes recién doctorados de 27, 29 años que pues tuvieron la fortuna de tener papás que les dieran dinero para mantenerse en las universidades y no tuvieran que andar viviendo en las escuelas o en las banquetas de las universidades y yendo a las panaderías a pedir unos cuantos panes para poder comer en la mañana, esperar que llegara a la universidad la pipa de leche del campo ganadero para ver si nos daban unos litros de leche para desayunar. Como dice el doctor Joaquín Fuster, un neuropsiquiatra español que radica en Los Ángeles y trabaja en la Universidad de California en Los Ángeles, el alma o la conciencia reside en la red, y una red compleja que es la red cerebral, la red neuronal natural de los hombres, seres humanos. Y el conocimiento o la conciencia se forma a partir de las emociones. Así lo dice el doctor Joaquín Fuster, Universidad de California, español. Y efectivamente, para mí me queda muy claro que hay poca conciencia en la mayoría de los jóvenes doctores porque están atrapados y deslumbrados por los incentivos y agobiados por la sociedad consumista, en donde es mejor o más brillante un investigador joven que traiga un BMW o un administrador que traiga un BMW y que puede presumir moviéndose por las calles de la sabiduría y las calles de Boulevard principales de Tucson, Phoenix o Hermosillo, en donde se señale que él es un importante y progresista académico y nivel máximo del SNI a costa del trabajo de muchos estudiantes que por su fortuna política los tienen como estudiantes doctorales y es apuntado en muchos artículos. Esa es la realidad de nuestra universidad y ya ni siquiera es la de centros de investigaciones privados como los del TEC de Monterrey, que son más honestos en los procesos de la generación de la ciencia y de la tecnología. Incluyendo en Estados Unidos, hay más honestidad, mucha más honestidad en la producción científica que en la que encontramos en nuestras universidades. La conciencia es el producto de las conexiones neuronales, exactamente, completamente de acuerdo. Y desafortunadamente no se puede formar una conciencia si alguien no ha pasado hambre, si alguien no ha vivido en un cuarto de 2x2, si ha tenido grandes condiciones. Esa es nuestra realidad. Los científicos con los que encontramos y que son doctorados y que traen sus 4 o 5 artículos publicados es porque han tenido las mejores condiciones de vida. Entonces, es imposible pedirle a gente que ha vivido en el son del privilegio el que pueda voltear y mirar a sus semejantes.
Así que por ese lado no hay mucho que pensarle, maestra Lupita, ¿sí? Estamos atrapados en el mundo de los incentivos, de los agobios de la sociedad consumista, y ese es nuestro contexto. Nuestros valores culturales, nuestros valores técnicos y científicos están particionados en subregiones, en donde alguno puede ser experto en una área y ajeno totalmente al resto del universo. Un doctor en ciencia de materiales es eso, un doctor en ciencia de materiales, pero no entiende ni siquiera cuál es la problemática que puede haber en torno al hambre en un pueblo, a que en Miguel Alemán hay niños que no desayunan, que no comen, ¿sí? A que no llegue el pan, a que están llenos de lodo de las casas, a casas en las cuales es imposible pagar el recibo de la luz, y eso que tiene nada más un cooler y unos cuantos abanicos. Esa es nuestra realidad, ese es nuestro contexto, pero no se pueden dar cuenta nuestros académicos, nuestros científicos, de nuestra esfera de cristal, de esa realidad, porque periódicamente llega de 10,000 a 40,000 pesos el incentivo para que la sociedad científica tecnológica creada por el CONACYT de antes, de los gobiernos pasados, hayan puesto en camino para tenerlos calmados y produciendo, entre comillas, lo que mejor convenga, y lo mejor conviene es que permanezcan callados y no se preocupen por lo demás. Ese es el contexto, esa es la realidad que vivimos. Evidentemente, necesitamos un cambio en la orientación de cuál es realmente la función de la Universidad de Sonora. La función de la Universidad de Sonora desde siempre ha sido clara: acercar a todo mundo, a todo el que quiera, a todo el que quiera, el conocimiento. Antes, los que tenían dinero se iban a escuelas privadas. Ahora ya hasta los que tienen dinero vienen a las universidades. Entonces necesitamos generar las emociones, generar la concientización a través de un trabajo permanente que busque el cambio. ¿Cuál es el cambio? Primero, el cambio que debemos de tener en todos nosotros, siendo críticos, teniendo una permanente convocatoria en todos los niveles para que precisamente se dé un cambio. ¿Y cuál cambio? Ese cambio, ¿hacia dónde va? El cambio va hacia una universidad que, como siempre, sea para todos. Una universidad que ahora que sea para todos realmente resuelva problemas concretos. Y creo que debemos aprovechar la oportunidad que tenemos con este nuevo gobierno en el de proponer acciones concretas, al menos desde el punto de vista de física. Tenemos algunos, o por lo menos yo tengo acciones concretas para acercar la ingeniería fotovoltaica, el aprovechamiento de energía solar, fuera del contexto de la mercadotecnia, a todos los gentes, dándoles a todos los padres de familias, estudiantes, la capacitación para que ellos puedan instalar los paneles solares. Yo mismo he sido instalador de equipo electrónico de telecomunicaciones de manera privada, y sé que una persona que se lo decide puede instalar un panel solar a una familia, un padre de familia. De esa manera yo pienso que podemos dar un entrenamiento a los muchachos práctico, que nos integre, que nos conecte con sus familias, con sus necesidades, y despertar en ellos una conciencia. Entonces, a través de la convocatoria permanente y de acciones como la que mencioné, se puede cambiar y transformar la conciencia de los muchachos. No vamos a esperar, como dice la maestra Lupita, que los doctores babies, ¿sí?, vayan a hacer alguna transferencia. Ellos no pueden, estar incapacitados porque no tienen una conciencia. La conciencia viene no precisamente como lo señala Carlos, de partir de él o de nosotros. No, no, ya es mucho, es más nuevo los muchachos que están llegando a ocupar puestos y que no tienen afortunadamente una conciencia que les permita transmitir a sus estudiantes lo que acabo de mencionar. Por lo tanto, nos toca a nosotros, antes de irnos, el tratar de hacer realmente un cambio, pero un cambio permanente que permita hacer que los muchachos que están egresándose, no los doctores, no, eso ya están hechos, los muchachos realmente se conecten con las necesidades que hay y conecten los programas, los planes de estudios, que luchen por nuevos programas de estudios, los arquitectos que realmente estén integrados a las necesidades de las familias humildes, que los fotovoltaicos no sean únicamente para la gente que tiene más de 40,000 pesos a instalar un sistema fotovoltaico. No, los arquitectos tienen, por ejemplo, y los ingenieros civiles tienen un gran, me refiero al área donde yo doy servicios, ingeniería civil, por ejemplo, tienen una gran
tienen oportunidad de tener una incidencia en su sociedad. ¿Y cómo? A través de un instrumento, el instrumento del conocimiento y el instrumento de generarle conciencias a través de la generación y construcción de procesos neurológicos en cada una de todas las personas con emociones. ¿Cuáles emociones? La emoción de hacer sentir a una familia humilde que puede ser su vecino o ellos mismos, que cuentan con un equipo que realmente les ahorra energía, un equipo que realmente tecnológico que ellos se los pusieron con sus manos. Y esas son las emociones que quedan para siempre. Es todo, Sergio. Gracias, José Luis. Vamos a darle la palabra a José Manuel, que es el último que está anotado aquí en la, pidiendo la palabra, y después a los panelistas, ¿no? Entonces ya le vamos a permitir ahí a José Manuel que abra el micrófono para que pueda participar. Adelante, José Manuel. Tienes ya abierto el micrófono, pero no se escucha, José Manuel. No sé si hay un problema ahí en el equipo. Parece que tiene un problema porque ya tiene abierto el micrófono, pero no escuchamos su participación. Bueno, le vamos a dar la oportunidad de que pueda resolver el problema y que participe más adelante. Por lo pronto, pues, vamos a darle la palabra a los panelistas que quieran participar en torno a lo que se ha expresado por los asistentes o si quieren agregar algún otro aspecto que falte de lo que han estado comentando, ¿no? ¿Alguien que quiera participar de los panelistas antes de ir concluyendo con este evento? Finalmente, mira, yo quisiera que algo que mencionó Raúl, que no lo dejemos tampoco por fuera, que tiene que ver con los jubilados. Sí ha sido muy, muy triste ver a nuestros jubilados, que fueron incluso nuestros profesores, muchos de ellos, sí, que se van sin un agradecimiento, sí, solamente entregando las llaves, a veces con tristeza, que invirtieron y dejaron su vida, ¿no?, en la universidad. Yo le propongo también al sindicato como un acto de justeza a todas estas personas que se han ido, se han jubilado, sí, que hagamos un pequeño homenaje, un reconocimiento, no sé, a todas y todos, ¿no? Creo que es lo mínimo que nos merecemos cuando le hemos dedicado nuestra vida a una institución. No quiero, o al menos a mí no me gustaría que me lo dieran las actuales autoridades un despedirme, sino los colegas, ¿no? Los colegas, que es muy importante. Por eso insisto nada más en una idea. El departamento, tenemos que recuperar la vida de los departamentos, la interacción que nos debemos, el respeto que nos debemos, sí. Creo que hemos aprendido durante todos estos años, esto que Carlos dijo ahorita, Carlos Mijares, sí, que Raúl ha analizado detenidamente. Tenemos que establecer nuevas relaciones, sí, con todos, nuevos, viejos, porque tenemos que generar, sí, una nueva cultura en la universidad. Nosotros estamos próximos a retirarnos, sí, pero creo que todavía podemos aportar en este proceso, o al menos ese ha sido nuestro compromiso, aportar en este proceso, porque en realidad nos retiramos en breve. Entonces todos los chicos, todas las chicas que vienen atrás de nosotros, pues tienen que aprender, ¿no? Creo que valdría la pena impulsar eso. Gracias. Y esperemos continuar con este tipo de diálogos enriquecedores. Yo quiero intervenir si hay posibilidad. Sí, de acuerdo, adelante, Raúl. Sí, lo que dice Lupita es totalmente mal o bien hubo un desempeño de décadas en la institución y es muy lamentable que tengamos que salir por la puerta trasera. Eso es importante
que la única organización que tenemos, el sindicato, impulsa reconocimientos a sus profesores viejos. Algunos los merecen, otros no los merecemos. Yo esperaría que sí, pero en paralelo a esto, yo tengo un par de ideas que me han dado vueltas en la cabeza. Una de ellas tiene que ver justo con el reconocimiento. Ante la ausencia de los programas de reconocimiento para profesores, para todo tipo de profesores, yo creo que los propios colegas, los propios compañeros, en donde no haya colegialidad, los propios compañeros, tendríamos que hacer periódicamente un esfuerzo por reconocer a nuestros colegas. Y eso generaría quizás relaciones de solidaridad y reconocimiento en una comunidad que está ausente de este tipo de cosas. Es decir, ¿quién es el profesor ante los ojos de los compañeros destacado frente a sus estudiantes? O que los estudiantes digan, oigan, este año el profesor fulano de tal, si quieren con votación o con otro mecanismo, el profesor fulano de tal es el profesor más reconocido. Y junto a eso, creo que en este asunto de la vinculación y en este asunto de las nuevas relaciones con la sociedad, y que comparto todo lo que se han dicho, yo creo que tenemos que imaginar formas muy diversas y muy distintas para acercarnos desde las necesidades más apremiantes y más acuciantes, que son lo de la pobreza, la miseria, en donde es difícil que se levante la voz para la universidad y que llegue, pero que nosotros tendremos que ir hasta otro tipo de vinculación. En algunas instituciones norteamericanas, yo creo que esto es fácilmente realizable en la Unison. Al menos un par de horas a la semana los profesores tienen que responder dudas de la ciudadanía. Y esas dudas pueden ser de cualquier tipo. Eso tiene que hacerlo, y creo que nuestra organización gremial lo puede impulsar. Pienso, por ejemplo, el Atlas de las Inundaciones. Y que los ciudadanos llamen, digan, oiga, tenemos una región de alto peligro, oiga, ¿qué opina usted sobre la diversidad sexual en las primarias? Oiga, las mujeres separadas, los hijos que no tienen el desempeño escolar adecuado. Yo creo que hay una amplísima gama de posible vinculación, pero que hay que reconocerla y que impulsarla, cosa que los programas de política pública olvidaron por completo. Antaño el SNI, antaño en las viejas ideas, había un reconocimiento por dar clases en la preparatoria. Hoy eso, ni pensarlo, ni siquiera las clases en la licenciatura valen. Tenemos que formar a las nuevas generaciones, a los nuevos científicos, a los nuevos profesionales, y tenemos que hacer un esfuerzo para ir a la educación media, incluso a la educación básica, y decir esto. Y creo que el envite está puesto, hoy lo decía con mis estudiantes, con la nueva escuela mexicana, en donde está por hacerse la mayor cantidad de cosas. Está dibujado algunas ideas, pero creo que está posiblemente la mayor cantidad de cosas. Entonces hay un horizonte yo creo que muy grande para eso. Y remato diciendo, esto no es privativo de la Unison. Mis amigos que han trabajado en las universidades, concretamente Romualdo López Zárate, en el estudio que lleva a cabo dice que ya no hay diferencia entre la Universidad de Hidalgo, la de Sonora, la de Baja California, porque fueron borradas las relaciones con la localidad a través de los indicadores. Entonces, no les importa si atienden o no atienden, y todas pelean cuántos miembros en el ENIO, cuántos profesores PRODEP, y este sello de la Universidad de Sonora, que en algún momento alguna de las candidatas a rectoría lo ponía en la plataforma, es totalmente cierto. Esta universidad, la de nosotros, fue muy querida y fue muy cercana a la localidad hace bastantes décadas. Esta institución sigue siendo querida y sigue siendo reconocida porque las familias envían a lo mejor que tienen en sus casas, a sus hijos.
Y yo creo que este reconocimiento a la institución, no solamente en términos numéricos, que sigue siendo la más importante, tiene que ser revalorizado por la institución y tiene que ser revalorizada por los profesores. Y si la institución comandada por esta clase política poderosísima no le importa, no le importa, entonces tendríamos que pensar en este tipo de cosas. En fin. Pues muchas gracias al maestro Raúl Rodríguez y a la maestra Lupita. Vamos a retomar todos estos planteamientos e ideas que están haciendo. Creo que son muy importantes y ahorita vamos a hacer algunos comentarios, pero primero vamos a volver a darle la palabra a José Manuel, a ver si ya puede abrir su micrófono y participar. José Manuel, sí. A ver, adelante, José Manuel. Ya se escucha un poco, a ver, adelante. José Manuel, ahorita como que se escuchó, no sé si puedas hablar, a ver si ya resolviste el problema del micrófono. Bueno, creo que todavía tiene problemas con el micrófono. Entonces vamos a darle la palabra al compañero Eduardo, que está pidiendo ahí la palabra. Le vamos a permitir que pueda abrir su micrófono. Adelante, Eduardo. Sí, ¿me escuchan? Sí, adelante. Muchas gracias. Felicidades ahí las intervenciones tanto de estudiantes como de maestros. En algún otro foro, en alguna otra actividad parecida a esta, el compañero Carlos Minjares hizo un planteamiento que quedó pues como un comentario, pero creo que es algo toral, es algo central lo que él mencionó ahí. Es el caso de la geniocracia, ¿no? Es decir, él preguntó que si dentro de la propuesta de reforma de ley se iba a seguir considerando la organización de docentes en academias. Pero creo que eso es importante responderlo, porque ahí también se da este principio de expoliación. Y además es legal, o sea, es una expoliación legal. Entonces ahí, me acordé del comentario de Carlos Mijares y quería traerlo para relacionarlo con ese concepto, con la expoliación legal, de la cual yo creo que es gran parte de lo que se debate por aquí, ¿no? En cuanto a la ley o a las leyes que han habido. Yo creo que hay que examinar la ley en el sentido de que si quita a algunos lo que les pertenece para dar a otros lo que no les pertenece, pues entonces estamos en presencia de la expoliación legal, la expoliación que se escribe en artículos, en reglamentos. Y dejaría nomás así como una reflexión. Es absolutamente necesario que este asunto de la expoliación legal se resuelva. Y creo que hay tres soluciones. Que los menos expolien a los más, que todos expolien a todos, o que ninguno expolie a nadie. Eso yo no me ha quedado claro en los principios que se han manejado por acá. Es mi participación. Gracias. Muy bien, gracias al maestro Eduardo. Vamos a darle una última oportunidad a José Manuel, a ver si puede participar. José Manuel, a ver, adelante. No, parece que no pudo resolver su problema de micrófono. Muy bien, pues si quieres poner un comentario en el chat, José Manuel, adelante. Vamos a ver.
Irma, si puedes abrir el micrófono para participar. Yo creo que fue un error, Sergio. Ah, ok. Sí, no te preocupes. Muy bien. Ok. Muy bien, entonces, pues no le pudimos dar la opción de que hablara José Manuel por un problema de su micrófono, parece. Ya no hay nadie más que esté pidiendo la palabra. Entonces, si cada uno de los expositores quiere hablar o decir alguna conclusión sobre lo tratado en este conversatorio, adelante. Pues empezamos por el orden en que expusieron. Si quieren, Lupita, si quieres hacer un cierre. Nada más hacer un llamado a todas y todos a seguir. Estamos ahorita realizando las últimas trabajos con los diversos corrientes que se han acercado a este grupo coordinador, porque vamos a retomar con la Comisión de Educación del Congreso, sí, esta propuesta de reforma. Entonces sería muy, muy importante. En el caso, por ejemplo, de Eduardo, le digo que se acerque para poder identificar las propuestas que él tenga, que esto es importante poder recuperar y podamos tener una propuesta lo mejor consensuada posible. No sé que mucha gente ha estado fuera, que no se ha acercado, que no sabe lo que estamos impulsando, la propuesta, ahí está, la hemos difundido, la podemos seguir difundiendo. Estamos conversando con el STEU, sí, con la dirigencia del STEUS. Hemos conversado con otros grupos al interior de la universidad, de académicos, de profesores todos. Sí, también los estudiantes. Hemos entablado conversaciones con los estudiantes para que todos de alguna manera se sientan reflejados. No significa que no vaya a haber una discusión más amplia de manera posterior o cómo lo vayan definiendo o vayamos acordando en los diversos niveles en que avance la propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupita. Seguiría Ever. Ever, si quieres hacer algún cierre. Creo que ya no está aquí conectado en el evento, entonces seguiríamos con Raúl. Adelante, Raúl, si quieres hacer algún cierre en este evento. Hay una petición, yo creo que para hablar de Eduardo, Sergio. No sé si la quieres que la hagamos previa. Pero lo mío es muy rápido, si quieres, para no mover. No, gracias por la invitación y yo creo que gracias por permitir expresar ideas que alimenten las cosas. La mejor de las suertes a el movimiento. Y otro de los saldos de los últimos 30 años, en esto último lo conecto con lo que dice Lupita, es la ausencia de tiempo. Y Lupita tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para repartirse entre tantas actividades. Y lo que nos ha dejado a los profesores es justamente la carencia de tiempo. No hay tiempo por tratar de atender las clases, atender la última revisión de las tesis, etcétera, etcétera. Y eso es también parte de este saldo de los últimos 30 años. Tenemos que buscar maneras de participar y tendremos, como decía el profesor Carlos, hacer esfuerzo para tratar de reunir, involucrar, escuchar a la mayor cantidad posible de personas. En fin, eso, y gracias y buena tarde. Gracias, Raúl. Seguiría Albatros para que cierre como panelista y después le daremos la palabra a Eduardo, ¿no? Adelante, Albatros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por considerarnos como parte de la comunidad, ¿no? Es muy importante el trabajo coordinado entre los sectores universitarios para poder asegurar una transición hacia una universidad, como ya comentaba hace rato, más democrática. Y pues espero sigamos teniendo esta buena relación ahora que vienen los cambios directivos en el STAUS. Y pues agradecer, ¿no?
el favor de la atención y pues sí, muchas gracias. Gracias, Albatros. Entonces vamos a darle la palabra a Eduardo y ya para después últimas palabras y cerrar el evento. Adelante, Eduardo, te vamos a dar la posibilidad de que abras tu micrófono. Ahora sí, Eduardo. Gracias. Mi solicitud de haber levantado la mano es para agradecer a la maestra Lupita, la que me está invitando, digamos, a las actividades y a reflexiones sobre este asunto, ¿no? de la ley. Y pues era eso, darle las gracias y sobre todo hacer también el comentario que lo relaciono con lo que dice el maestro Raúl. Pues digamos que yo soy de edad media en la Unison, o sea, tengo 17 años, apenas voy a cumplir 17 años trabajando, y no me gustaría irme por la puerta trasera, ¿no? Entonces, en ese espíritu, bajo ese estado de conciencia, es que, por ejemplo, me conecto a estas reuniones y doy mi opinión, porque creo que es válido, no es censurable, es legítimo, y lo que sea legítimo tiene defensa. Gracias. Gracias al maestro Eduardo y a todos los que participaron en este evento de conversatorio, los compañeros y compañeras que estuvieron aquí presentes, los que tomaron la palabra para exponer sus puntos de vista, sus planteamientos, observaciones, cuestionamientos que, como dice Eduardo, son válidos, nos enriquecen porque pues conocemos la situación de viva voz de múltiples voces. Y especial agradecimiento a Lupita, a Ever, Raúl y Albatros, que brillantemente nos pusieron desde su perspectiva este tema de los 30 años de la Ley 4 y los efectos que ha tenido en nuestra universidad, que podemos resumirlos como un efecto en la que se generó una casta burocrática gerencial muy, digamos, concentrada en los indicadores, en los números, en lo que tenía que cumplir según un modelo que olvida a la persona, olvida quiénes son los estudiantes, quiénes son las profesoras y profesores, los trabajadores de la Universidad de Sonora, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus aportaciones, cuál es la comunidad que se está creando, que finalmente pues ha sido un retroceso en muchos de sus aspectos con esta Ley 4, pero que este tipo de eventos y la perspectiva que se ha venido construyendo en esta lucha, pues nos abre la esperanza de que podamos cambiar, ¿no? Creo que todos coincidimos en que la universidad debe de transformarse y debe ser una universidad que deje de lado los indicadores, los números, de lado en el sentido de que sean lo fundamental, pues, ¿no? Y que se centre en lo importante que es la comunidad estudiantil, la comunidad académica, la comunidad de trabajadores y en general la comunidad universitaria en términos de sus aportaciones, como señalé, de los planteamientos que genera, de las ideas, de las propuestas, de los proyectos y de su vinculación con nuestra sociedad. La hemos olvidado precisamente por estar centrados en esta universidad dirigida gerencialmente para aportar una serie de números y con eso cumplir con políticas que vienen de décadas atrás, ¿no? Creo que se cumplió con el objetivo, con creces. La verdad yo me voy muy satisfecho por lo expresado, por lo comentado, por lo que nos va a hacer reflexionar y nos comprometemos a retomar los aspectos que se señalan y a continuar con estos eventos. Pues muchas gracias a todos y a todas. Nos despedimos. Provecho. Felicidades. La verdad, me voy muy contento. Yo, la verdad. Muchas gracias. Buenas tardes. Que tengan buena tarde. Saludos a todos. Lupita, un especial saludo para ti. Muchas gracias. Buen día.
Gracias, gracias. Gracias. Que a pasen todos. buen día. Bye. Buena tarde. Igualmente. Provecho y a seguirse cuidando. Nos vemos. Muy bien, vamos a cerrar ya la sesión. Les agradecemos a todas y todos. Hasta la vista. Nos vemos en el siguiente evento. Gracias.